Muy bien, comenzamos en esta clase de continuación de las técnicas de manipulación. Vamos a empezar directamente con el castigo. Habíamos diferenciado el castigo del refuerzo negativo. El castigo es la amenaza de acción negativa que sufrirá la víctima si no cumple con la voluntad del manipulador. Básicamente es conocido como coerción también. Funciona porque hace que la víctima tema a las consecuencias. Personalidad destacada, el sádico o el psicópata. Básicamente el castigo es una amenaza, una coerción. Si no haces esto, te pasa esto. Si no haces tu tarea, te castigo. Si no mejoras tus notas, te voy a dar una paliza. Eso es una manipulación que pueden utilizar los padres con sus hijos. Básicamente el castigo es la conocida amenaza. Creo que todos conocemos sobre el castigo y no hace falta darle más vueltas. Era muy importante diferenciarla con el refuerzo negativo. Persistencia. Es la insistencia del manipulador para que el otro realice determinada acción en favor del primero. Funciona básicamente por cansancio. La personalidad destacada es el narcisismo. La persistencia básicamente consiste en que yo estoy tratando de transmitirte una idea o modificar tu conducta de manera insistente. Una y otra vez, insisto e insisto e insisto para que modifiques tu conducta o tu pensamiento. Falta del elemento volitivo es la característica siempre de una manipulación. En este caso, si la persona estaba pensando de determinada manera o estaba actuando de determinada manera y nosotros insistimos para que esta persona lo cambie, estamos eliminando el elemento volitivo porque estamos ganando por cansancio. Eso es una manipulación. Por otro lado, uno muy común y que poco se habla, el tratamiento silencioso. Se basa en el hecho de que el manipulador ignora a la víctima hasta que ésta cumple con su voluntad. Genera presión. Quiere decir, no retiro mi actitud hasta que cambies. Personalidad destacada, el narcisismo. El tratamiento silencioso es un fenómeno muy común en relaciones de parejas, de relaciones amorosas básicamente. En la que, por ejemplo, siguiendo con el caso de la clase anterior, en el que estaba Carlos y María, si no me equivoco, en el que María quería salir de fiesta con sus amigos y Carlos celoso le decía que no quería que ella salga. Supongamos que María sale con sus amigos, vuelve el día anterior y Carlos comienza a ignorarla. No le presta atención, no le responde o responde muy cortante, no demuestra interés en ella, no le pregunta ni cómo le fue, cambia su actitud totalmente, la cambia radicalmente. Y de esa manera, Carlos empieza a hacer un tratamiento silencioso. No habla, no dice nada, le ignora. La otra persona empieza como a desesperarse. ¿Qué te pasa? Decime qué tenés, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente se crea una conexión, una neuroconexión entre la conducta de María de haber salido y la consecuencia negativa de que el novio le ignora o de que el novio no le presta atención. Entonces, María empieza a hacer una conexión entre esa conducta y esa consecuencia. Y decir, bueno, cada vez que salga con mis amigos, él se va a poner así y yo me siento mal. Básicamente, el tratamiento silencioso provoca que el otro cambie su conducta por una cuestión de presión. Nuevamente, hay una eliminación y un deterioro del elemento volitivo, de la voluntad de la víctima. Por otro lado, la manipulación de los hechos se basa en tergiversar determinados sucesos cuando estos no son totalmente claros. Siempre se lo realiza en favor de quien provoca la manipulación. Técnicamente no es mentir. El manipulador, a través de la verbalización y la racionalización y justificación extrema, cuenta una historia de tal manera en el que él salga beneficiado. La personalidad destacada es el maquiavélico. Hay que diferenciar la manipulación de los hechos con el gaslighting. Básicamente el gaslighting es una negación constante y una minimización de los hechos de tal forma que provoca una mentira. Cuando los hechos son evidentes, el gaslighting realmente es muy grave. La manipulación de los hechos, por otro lado, que no es tan grave, hay que ver siempre el caso concreto, la manipulación de los hechos se trata de justamente modificar cómo han sucedido las cosas cuando no están totalmente claras, cuando no son evidentes, cuando no son probables. Puede pasar mucho con los dichos, lo que no ha quedado nada escrito o no se puede comprobar.
de tal manera que el manipulador lo hace para verse beneficiado, manipula los hechos de tal manera en el que él quede como la parte buena, por así decirlo, como que él tiene razón. Es totalmente un juego de verbalización y de justificación con mucha racionalidad que termina manipulando tanto los hechos que la víctima puede ser víctima o puede que no sea víctima en este caso, que puede ser que la otra persona termine por creerle. Será víctima si esta manipulación de los hechos le produce un daño o un deterioro. Suele suceder mucho esto en cuestiones legales de juicios en que hay cuestiones que no están muy claras y los abogados defensores provocan una racionalización tan extrema que pueden llegar a manipular los hechos en favor de su cliente, provocando lógicamente un perjuicio al otro. Esa es una manipulación de los hechos. Por otro lado, puede ser que no provoque un daño en el otro porque técnicamente no es mentir sino que es simplemente modificar alguna realidad. Si no provoca un daño, no es manipulación. Control mental y juegos mentales. Técnica basada en la información, por la cual el manipulador provee tanta información a la víctima que ésta termina adoptando las creencias y percepciones de éste. Funciona porque todo nuestro cerebro se compone de información. Al querer sobrevivir inconscientemente, incorporamos toda esta información y la creemos como la realidad. Actuamos conforme a ella. En niveles extremos se puede llevar al lavado de cerebro. La personalidad destacada en este caso es el maquiavelismo. El control mental y juegos mentales se puede ver muchísimo a la hora de educar a alguien. Cuando se le provee tanta información que se modifican las creencias y percepciones de la víctima. Siempre será víctima cuando se le provoca un daño. Por ejemplo, puede darse muchísimo en situaciones que están sucediendo lamentablemente. En el caso del adoctrinamiento. Adoctrinamiento puede ser en la educación, en el colegio. Puede ser un adoctrinamiento de una propia, hasta una secta podría ser, que eso ya sería un poco más lavado de cerebro. Puede ser un adoctrinamiento de una cultura, de una sociedad, de una religión, puede ser un adoctrinamiento de un movimiento social. Cuestiones que proveen tanta información y tanta presión que uno termina por adoptarlo. Y no empieza a ver otra realidad. Por ejemplo, sé que es un terreno delicado, pero si se empieza a adoctrinar a niños sobre una sola versión, por ejemplo, de la política o la economía, como podría ser en este caso el comunismo, se lo ciega tanto, se le provee tanta información a una mente que está totalmente receptiva de información en ese aspecto, porque somos niños, porque nos están educando justamente en una relación de poder en que el maestro lo impone, por así decirlo, a su punto de vista sin ver otros, y el estudiante, por ejemplo, o el niño está abierto porque justamente hay una relación de poder. Cuando se adoctrina de esa manera, por ejemplo, llenando de tanta información, el niño no tiene la posibilidad de ver otras variantes, como puede ser el capitalismo sin ir más lejos. No importa acá las corrientes. Lo que tiene que ver es justamente cómo se le llena tanto de información en un caso que no tiene la posibilidad a la víctima de ver otras alternativas, lo cual esto termina perjudicándola porque no tiene la capacidad de racionalizar y de pensar por sí misma. No tiene el elemento volitivo. Capaz que si le preguntaban a esta persona le gustaría ver diferentes alternativas, pero se le ha impuesto una determinada visión por una cantidad de información. Nuestro cerebro inconscientemente va a retener todo aquello porque cree que es lo necesario para sobrevivir, por más que no lo sea. Esto es un ejemplo típico de juegos mentales y de control mental. Ahora vamos a lo más importante de todo, porque sí, está muy bien saber cuáles son las técnicas de manipulación, saber cuáles son los rasgos del manipulador y la víctima, saber cuándo hay una manipulación y cuándo no. Pero lo más importante de todo es darle una solución a esto, porque si estamos hablando de que provoca un perjuicio en el otro, tenemos que tener una especie de defensa para evitar la manipulación, para evitar justamente todos estos problemas que son dañinos. Y teniendo en cuenta que se tratan de dos personas, o pueden ser más personas, pero lo que me refiero es un abusador y una víctima, la única defensa se encuentra en uno mismo. Uno mismo puede
establecer una fortaleza mental de tal manera para que esta persona, para que el manipulador o abusador no se aproveche de ella. Entonces, ¿cuál es la principal defensa? La principal defensa radica en nuestra fortaleza, tanto emocional como mental. Porque si te habrás dado cuenta, la manipulación básicamente se basa en una especie de control mental, un control emocional en el que el abusador se aprovecha de la vulnerabilidad emocional o mental de su víctima. ¿Cuál es la defensa más grande que podemos tener? Es nuestra propia fortaleza mental y emocional. Aquí en la presentación tenemos cuáles son aquellas defensas y como podrás ver es como una curva ascendente. Podemos comenzar con lo más simple, que es la propia aceptación. La aceptación de que podemos encontrarnos en una relación con un manipulador. Esa aceptación hace que podamos abrir los ojos y que podamos despertar. Es la típica, por ejemplo, de hacer conciencia. Si nosotros somos alcohólicos y no lo aceptamos, lógicamente no podemos provocar ningún cambio y no podemos cambiar esa situación. El primer paso es aceptarlo. Luego se encuentra el hecho de la conciencia. No es solamente aceptarlo, sino también ser conscientes de que está sucediendo. Si está sucediendo y podemos aceptar y ser conscientes del hecho de que la otra persona es manipuladora, estamos sufriendo una manipulación, a partir de ahí podemos ver qué actitudes tomar frente a esto y qué soluciones darle. Por otro lado se encuentra el terminar por amor. El terminar por amor puede ser no solamente en relaciones de pareja, sino en cualquier relación. Si tenés un padre manipulador y vos sos un hijo que sos víctima de esa manipulación, puedes cerrar esa relación, por más doloroso que sea, por amor a ambos. Porque no vamos a cambiar a la otra persona y tampoco queremos seguir siendo perjudicados. El terminar por amor puede ser una decisión que realmente cambie toda la situación y dejemos de sufrir esta manipulación y dejemos de sufrir un abuso. Otra solución mucho más avanzada que tiene que ver con las siguientes es cambiar la reacción. Nosotros podemos cambiar nuestras acciones pero no la de los demás. Por ende, cómo cambiamos nuestra reacción frente a esa manipulación es clave. Ahora, es mucho más fácil si ya hemos aceptado y hemos hecho conciencia previamente. Si hacemos conciencia de que Carlos está manipulando a María para que no salga de fiesta con sus amigos, María puede cambiar su reacción y decir, no, bueno, vamos a hablarlo, yo voy a salir porque soy libre, etcétera, etcétera, etcétera. Y no va a ceder ante esa manipulación porque es consciente de lo que ha sucedido. Lo que hemos hecho en este paso número 5 para evitar la manipulación y el abuso, es hacer conciencia. Y habiendo hecho conciencia podemos darnos cuenta de un montón de situaciones que nos suceden en el día a día, en el que somos manipulados. Probablemente te hagas conciencia y hayas dicho, uy, esto me lo están haciendo. Entonces, haciendo esa conciencia podemos cambiar nuestra reacción. Podemos cambiar nuestra forma de reaccionar y de accionar frente a ese abuso. Luego se encuentra en un nivel superior, que requiere mucho más esfuerzo, el aumento de la autoestima. Aumentar nuestra autoestima genera una fortaleza mental y emocional de tal manera y a un nivel tal que no nos penetra la manipulación, no nos penetra el abuso y el deterioro que nos provoca el abusador. Por ende, es muy importante el hecho de empezar a trabajar sobre la propia autoestima. La propia autoestima se puede trabajar de muchísimas y múltiples formas. Lo que sí se sabe es que no es a corto plazo, sino que es a mediano y largo plazo es progresivo básicamente. Cómo se va aumentando una autoestima. Puede ser desde lo físico, puede ser poniéndose, no sé, yendo al gimnasio, siendo más lindo, no sé. Puede ser desde la propia intelección, desde el propio intelecto, sabiendo más y conociendo más. Esto probablemente pueda aumentar tu autoestima al momento de estar más preparado para esas situaciones. Puede ser de una manera espiritual. Existen determinados modos para mejorar esa espiritualidad, para mejorar el encuentro con uno mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede mejorar la autoestima desde muchísimos aspectos. Lo que sí, todos sirven para evitar el abuso, porque recordemos que la víctima se encuentra en una vulnerabilidad emocional y mental y el manipulador sabe eso y se encuentra en una situación superior que se aprovecha de esa vulnerabilidad. Por ende, es muy importante no encontrarse vulnerable porque de esa manera se encuentra en una situación de igualdad de poder o que ya no es tanta la diferencia. Por ende, es muy importante aumentar esa autoestima y no ser vulnerables a un manipulador.
Y por último tenemos a la autonomía, el grado más alto de defensa y también el más difícil. Porque si nos encontramos en una relación tóxica, si nos encontramos en una relación de poder como puede ser un jefe y el empleado, si nos encontramos en esas situaciones de una gran diferencia de poder, es complicado lograr la autonomía, pero eso se logra decidiendo, actuando, llevando y tomando acción. Esta es una cuestión, si has adquirido este curso por voluntad propia, es una parte de autonomía. ¿Por qué? Porque vos tomaste la decisión de capacitarte en esto. Vos tomás la decisión de mejorar en este aspecto, de mejorar tu autoestima. Esta es la mejor manera de lograr una autonomía idealmente en lo económico, en lo propio mental y emocional, no ser un dependiente emocional del otro. Eso tiene que ver mucho con la autoestima nuevamente. También una dependencia de trabajo, una dependencia puede ser incluso una independencia de trabajo, una independencia también puede ser a nivel de convivencia, etc. Todo aquello que elimine la situación de poder, que elimine las diferencias. Muy bien, eso ha sido todo por este paso 5 en el cual evitamos la manipulación y abuso. Vimos cada una de las técnicas, por qué se da la situación de manipulación, vimos que podemos provocarlo de manera inconsciente, vimos cuáles son aquellos casos en los que no hay daño, por ende no hay manipulación, como en el caso del refuerzo positivo en determinadas situaciones. Y vimos lo más importante que son las defensas. Cómo darle una solución, porque sabiéndolo simplemente no sirve. Hay que aplicar, el conocimiento no es poder, es un potencial que solo se materializa cuando se lleva a la acción. Por ende, es muy importante empezar a hacer conciencia y empezar a actuar sobre estas manipulaciones para evitarlas. Eso ha sido todo por el paso 5. Mi nombre es Juan Ignacio Bucico. Vamos a entrar al primer bonus que tiene que ver con los patrones lingüísticos, fundamental para la persuasión. Te mando un gran saludo, mi nombre es Juan Ignacio Bucico y nos vemos en el siguiente paso.